vez que un hombre viajó en el tiempo y nos advirtió de la crisis mundial actual. Internet nos ha dado muchas historias, leyendas urbanas y creepypastas que, a pesar de ser interesantes, la mayoría resultan falsas. Pero ningún fenómeno de la red ha sido tan real, impactante y peligrosamente verdadero como el del viajero del tiempo, llamado John Titor. Un extraño personaje que irrumpió en diversos foros a finales de los años 90, declarando que venía de un futuro no muy lejano para resolver uno de los tantos errores y conflictos que vendrían en los años siguientes. Y aunque en un principio muchos lo tomaron como una broma, el día de hoy, en pleno 2021, nos damos cuenta que sus predicciones no estaban nada desatinadas. La historia comenzó en 1998 en un foro de internet donde el tema principal era precisamente la posibilidad de viajar en el tiempo, no desde una perspectiva especializada, sino más bien a manera de afición fantástica. Esta fue la causa de que, un buen día, una publicación generara tanto revuelo. Un usuario que se hacía llamar Time Travel-0 declaró que era un verdadero viajero del tiempo, proveniente del año 2036 y, para demostrarlo, no tuvo reparo en mostrar diversos esquemas sobre su supuesta máquina temporal, además de responder a cualquier cuestionamiento de parte de otros usuarios. Al principio todo parecía un montaje perfectamente armado para entretener a los ociosos. Sin embargo, conforme Time Travel iba entrando en más detalles, muchos dejaron de tomarlo a juego. Después de dar algunas especificaciones técnicas sobre su máquina y el funcionamiento de la misma, el misterioso internauta confesó cuál era su misión en esta línea temporal. Su objetivo era recuperar una computadora IBM 5100 del año 1975, debido a que su lenguaje de programación en API Basic ayudaría a entender y prevenir un error que pondría en peligro los sistemas operativos mundiales en el futuro. Pero si su destino era el año 1975, ¿qué hacía en pleno cambio del siglo en 1998? El supuesto viajero temporal dijo que tenía la intención de visitar a su familia y verse a sí mismo en el año de su nacimiento, además de revisar las condiciones del mundo antes del conflicto mundial que vendría en los años subsecuentes. Al mencionar lo anterior, a más de uno se le borró la sonrisa de la cara. ¿De qué conflicto estaba hablando? Según el misterioso personaje, una lucha civil tendría lugar en Estados Unidos a partir de 2004, pues las diferencias ideológicas entre los habitantes se volverían irreconciliables, tomando en cuenta que, unos años después, llegaría a la presidencia el primer hombre afroamericano en la historia del país. Time Travel acertó en esto último, ya que en 2009 Barack Obama tomó las riendas de dicha nación y afortunadamente se equivocó en la cuestión del conflicto civil, aunque si lo pensamos bien, Estados Unidos estuvo a punto de sufrir un caos total bajo el mandato del presidente de la gorra roja, por lo que quizá el fenómeno descrito por el viajero del tiempo solo cambió de orden y características en nuestra línea temporal. De hecho, varias de sus predicciones tuvieron las mismas inconsistencias, aunque hubo fenómenos sospechosamente similares a los que él describió. En enero de 2001, este personaje volvió a irrumpir en Internet, esta vez en un foro dedicado a discutir los casos presentados en el programa de radio Coast to Coast. Por primera vez se identificó con el nombre de John Titor y en más y más publicaciones siguió dando detalle de los eventos ocurridos en su futuro. Adelantó que el CERN haría importantes descubrimientos en la física que comprobarían varias de las teorías más importantes del siglo XX. Aseguró que haría un tercer conflicto de escala mundial en 2015 que involucraría a Estados Unidos, Corea del Norte, la Unión Europea, Israel y los Estados Árabes. Asimismo, precisó que en el año 2030 un nuevo padecimiento aterrorizaría al mundo entero, causando gran devastación y un enorme número de decesos. Todo lo descrito por Titor parecía una descripción alternativa de lo que realmente sucedió en el curso de la historia.
Sí se hicieron nuevos descubrimientos en el área de astrofísica gracias al CERN. En la década más reciente, muchos temieron que estallara una tercera pugna global y, como todos sabemos, sí hubo un nuevo padecimiento que obligó a la población mundial a confinarse. Pero no en 2030, sino 10 años antes. Todo esto, según el viajero del tiempo, también tendría una explicación que él mismo dio en uno de sus tantos posts. John Titor explicó que los viajeros en el tiempo no suceden en una sola línea espacio-temporal, sino que, como se describe en el modelo de Everett Wheeler, un viaje de este tipo multiplicaría las líneas temporales formando universos paralelos. Es decir, que la sola irrupción de Titor en nuestra realidad automáticamente modificaría los hechos que él conocía en su propio futuro. Su línea temporal y la nuestra ya no sería la misma. Esta sería la explicación de que sus predicciones no se hayan cumplido al pie de la letra, sino con algunas variaciones, aunque en esencia se trate de eventos muy similares. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo lograría John Titor regresar a su realidad entre tantos mundos paralelos? El viajero intertemporal explicó que para regresar a su propia línea tenía que recrear las condiciones espaciotemporales con las que arribó, por lo que no podía ir directamente de 1998 a 2036, sino que debía hacer el mismo recorrido por el que llegó, solo que de manera inversa, de 1998 a 1975 y de 1975 a 2036, en caso de que no hubiera ido algún otro año. Fue en marzo de 2001 cuando Titor dejó su último mensaje, ridículo y al mismo tiempo enigmático. Trae una lata de gasolina cuando tu coche deje de funcionar al lado de la carretera. Desde entonces nada más se sabe de este personaje. Quizá logró regresar a su tiempo o tal vez se quedó varado en medio del camino, como bien describe su última publicación. ¿Y tú crees que John Titor es real o solo es una leyenda urbana de internet? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.